En cuanto a las FARC, ¿cómo están? ¿Están en un momento crítico, como parecería después de la liberación de Betancourt y algunas gente que se ha ido de las FARC, ¿no? Que las ha abandonado? ¿Cómo lo ves tú? Mira, pues digamos, es bastante difícil porque es igual, digamos, lo que tú puedes leer un poco desde las noticias, bueno, desde este tipo de cosas. Y lo que yo creo un poco es que es lo que se ve, ¿no? Se han dado unos golpes bastante duros para las FARC, como el tema de Raúl Reyes, empieza por allí, el tema de la operación Hacker. Obviamente hay que mencionar, creo que también es importante decir allí las maniobras que tuvo que hacer el gobierno nacional para esto. O sea, el gobierno nacional tuvo que bombardear un país extranjero para el tema de la operación Jaque, utilizó escudos de la Cruz Roja, digamos, violó toda la normativa internacional en este tipo de cosas. Entonces, vemos que el gobierno nacional ha tenido que llegar a una degradación muy fuerte del conflicto para hacer este tipo de cosas. Creo que eso es importante recalcarlo porque genera un panorama de desconfianza muy complicado. Como en un escenario posterior de negociación, por ejemplo, hablando ahorita con el tema de la liberación, la Cruz Roja va a participar y bueno, ¿qué confianza van a tener los sectores armados en la Cruz Roja cuando el gobierno colombiano constantemente ha utilizado el símbolo de la Cruz Roja, ¿no? ¿O qué confianza van a tener para encontrarse en una zona determinada cuando el gobierno colombiano ha entrado en países extranjeros o, digamos, ha pagado para que maten comandantes guerrilleros? Sin embargo, este fenómeno en Colombia empezó a generar una sensación de que era posible una victoria militar del ejército en contra de la guerrilla, pero paulatinamente, digamos, como que también con el tiempo, con el devenir de las cosas, la gente está volviendo a darse cuenta que, digamos, que la solución del conflicto armado colombiano no pasa por la vía militar, que es imposible, digamos, un aplastamiento militar de la guerrilla colombiana, ni de las FARC ni del ELN, y que es necesario un poco encontrar caminos digamos, de solución política, ¿no? A mí vuelvo y te digo, no me gustan las encuestas, pero también como la última encuesta que se hacía sobre este tema es que si bien muchos colombianos estaban de acuerdo con la seguridad democrática, querían un proceso de paz, ¿sí? Poco porque en Colombia se entiende, ¿no? que hay una serie de problemáticas estructurales que hay que solucionar para que realmente se termine el conflicto armado colombiano. Hay quien dice que si se legalizase la producción de cocaína, de coca, influiría de forma positiva en la solución del conflicto colombiano. Indudablemente, indudablemente yo creo que hay que poner en marcha inmediatamente un gran debate mundial sobre la legalización de la cocaína, y es muy importante para los países productores, entre ellos Colombia, porque nosotros somos, digamos, realmente quienes sufrimos las mayores consecuencias y que, digamos, en ese espectáculo triste del dinero, ¿no? Somos los que menos dinero obtenemos de este negocio. Por ejemplo, te voy a decir, mira, el pequeño productor de la coca en Colombia, que además hay que decirlo, una cosa es la coca y otra cosa es la cocaína. La coca, que es un cultivo tradicional de los indígenas andinos, eh, digamos, el pequeño productor de coca, que además produce coca porque si produce tomate o digamos otros frutos, no puede vivir porque hay unas condiciones de subdesarrollo estructurales muy fuertes. Como si tú produces tomate, mientras pagas a los intermediarios para que llegue a una ciudad, ya no vas a tener ninguna ganancia, ¿no? Entonces mucha gente está obligada a producir coca, produce la coca, obtiene, no sé, 10 pesos, pongámoslo en euros, no sé, 10 centavos de euro. El segundo, digamos, como el pequeño mediano narco colombiano, la compra a los 10 centavos, se la vende al gran narco colombiano, no lo sé, en un euro, pero resulta que en las calles estadounidenses o en las calles europeas esa droga se vende a 100 euros, 200 euros, 300 euros, y realmente la gran producción, digamos, el gran dinero se empieza a quedar, o se queda realmente o es en Estados Unidos o en Europa. Y digamos, quienes sufren las condiciones reales del tema de por ejemplo en Colombia,
de la erradicación por medio del glifosato son los campesinos, donde sus cultivos para alimentarse son fuertemente atacados, donde hay personas con malformaciones genéticas, donde hay personas que están muriendo envenenadas, donde obviamente digamos, hay personas que mueren asesinadas, ¿no? Y son encarceladas, mientras que los grandes narcos que están en Europa y en Estados Unidos, quienes realmente se quedan con todo el dinero, están un poco digamos, absolutamente libres. Digamos, este no es solamente el problema, sino que esto empieza un proceso de corrupción de la sociedad muy fuerte, y que es evidente, un poco es un tema moral, ¿no? O sea, es como empezó con el alcohol, la gente empezó a consumir alcohol, se prohibió, y la prohibición no va a hacer que la gente deje de consumir. Por el contrario, la prohibición lo que hace es que se consuman las condiciones más precarias y que el fenómeno siga. Entonces, para Colombia en particular, lo que se debe hacer es como la legalización de la droga y una sustitución paulatina de estos cultivos, ¿no? O sea, tampoco queremos que Colombia sea digamos, como el campo donde solamente se produzca hoja de coca, ¿no? Sino se legalice para que no haya tantos muertos, para que no sea un fenómeno social que corrompa tanto las estructuras colombianas, y lo que te decía anteriormente, para que no sea un fenómeno de doble moral un poco ante la sociedad, pero un proceso paulatino de erradicación donde los colombianos tengan la posibilidad de producir otras cosas y les dé para vivir, porque eso también es muy importante. Y una última cosa, el titular de la UII decía que los paramilitares te han amenazado. ¿Qué peso continúan teniendo los paramilitares en Colombia? Mira, muy fuerte. Se ha vendido un poco la imagen a nivel internacional de que se ha dado un gran proceso de desmovilización de los paramilitares, y esto es absolutamente falso. Lo que ha sucedido es que los paramilitares primero sus estructuras siguen vigentes en los lugares donde hay grandes intereses económicos, ¿no? Donde hay petroleras, donde hay gas, donde hay minas de oro, y también donde hay, digamos, gran presencia de organizaciones sociales, ¿no? Allí siguen presentes. Los que supuestamente se desmovilizaron lo que han hecho es crear estructuras paramilitares en las ciudades. Vemos que hubo una necesidad muy fuerte de este proyecto paramilitar de consolidar estructuras urbanas. Entonces hay muy buenos estudios donde se comprueba la presencia y el fortalecimiento de estas estructuras en Colombia, fundamentalmente en las ciudades y obviamente entre ellas Bogotá. Y digamos que ellos han visto como la necesidad, obviamente conjuntamente con el gobierno nacional, de empezar a controlar al interior de estas ciudades las universidades, porque en las universidades colombianas, como te decía al principio, en este momento hay un gran proceso de movilización, y digamos que es claro que los paramilitares no permiten la existencia de ningún proceso que piense diferente o plantee ideas diferentes a las del actual gobierno, ¿no? Entonces han ubicado como una prioridad las universidades, en particular la Universidad Nacional, donde ya hacen presencia armada, donde han decretado un toque de queda y donde han amenazado a 48 personas empezando, ¿no? Entonces un poco esto también es de lo que queremos denunciar, porque si bien es cierto ya antes tenían un control en las universidades, de hecho Salvatore Mancuso, gran jefe paramilitar, reconoció que él tenía su propio rector en la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez Parra, y que él asesinó a otro candidato a la rectoría, que él mandó a asesinar a líderes estudiantiles y profesorales para controlar la universidad. Digamos que este fenómeno no se había presentado tanto en las universidades de Bogotá. Entonces estamos muy preocupados por esto, porque además de este proceso paramilitar, el gobierno colombiano durante todo el 2008 desprestigió y estigmatizó al movimiento estudiantil colombiano.